Sí, Perfecto. se te escucha bien. Te escuchamos bien. Ok. Les damos la bienvenida a esta primera clase virtual de nuestro curso de metodologías participativas. Mi nombre es María Elisa Rugel. Yo soy la persona que ha estado escribiéndoles y acompañándolos en el proceso tanto de inscripción como de inicio del curso. De antemano, bienvenidos. Les deseo muchos éxitos en este proceso de formación de este curso. Doy la bienvenida al docente Christian Leighton. Él va a ser el docente que los va a acompañar en este primer módulo y les va a dar la clase hoy de forma online. Christian es doctorando en política social de la Universidad de Bristol. Y se ha desempeñado como comunicador del sistema de gestión de conocimiento a partir de experiencias de desarrollo en territorios, en departamentos de estudio y evaluación de distintas entidades de carácter público aquí en Chile. Es investigador de RIMIS, investigador principal de RIMIS, y ha trabajado temas en relación con desarrollo territorial, pobreza, exclusión social, políticas sociales comparadas en América Latina. Además es docente de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad Diego Portales. Bienvenidos, los dejo con el docente Christian Leighton. Esperamos que puedan aprovechar al máximo esta hora de formación. La idea es que sean 45 minutos el docente explicando nuestro primer módulo y 15 minutos adicionales de preguntas. Bienvenidos. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Bienvenida, Silvana, Karen, Javiera, Ricardo. Como les decía recién María Elisa, mi nombre es Christian Leighton, soy investigador principal de REMIS y en este caso les voy a compartir algunas reflexiones y algunas discusiones que permitan dar marco a las clases siguientes que ustedes van a tener en las siguientes semanas, donde van a ver algunos aspectos más operativos, algunas metodologías específicas que nosotros proponemos y que nosotros hemos usado en distintos proyectos. Pero hoy día básicamente yo les voy a hablar de metodologías participativas, conceptos y teoría, ¿sí? Eh, Primero, vamos a hacer el esfuerzo, como decía María Elisa, idealmente en 45 minutos o un poquito más, contarles, por un lado, cuál es el contexto teórico en el que emergen. Tal vez les pediría a todos si pueden silenciar su micrófono en esta primera parte, porque vamos a dejar los últimos 15 minutos de preguntas y ahí los volvemos a activar o a escribir las preguntas en el chat, pero para facilitar el audio simplemente, tal vez en silencio funcione mejor. Les decía entonces, vamos a ordenar el contenido de la siguiente manera. Primero, algún contexto, por un lado, teórico, ético-político, en el que surgen estas metodologías participativas en América Latina particularmente. Vamos a reflexionar en torno a ciertos principios que guían la práctica metodológica de estos enfoques participativos, problematizar la idea de participación en distintos niveles de incidencia en políticas y en la toma de decisiones, y por último, hacer el vínculo que para nosotros es muy relevante de por qué en el marco de procesos de desarrollo territorial y de dinámicas territoriales, la participación de los actores es fundamental. ¿Sí? Bien, vamos entonces, perdón, vamos. Y primero, es importante plantear que este debate respecto de perspectivas participativas o metodologías participativas emerge de una reflexión social más bien crítica, ¿sí? Por Revolución Cubana, es parte de un debate, si ustedes quieren, conceptual, pero también teórico, epistemológico e ideológico, que se lleva a cabo en el mundo, pero que tiene su expresión específica en América Latina, en donde se plantean y se cuestionan ciertas formas de acceder al conocimiento, ¿sí? Y ese es el debate más bien epistemológico. Se tensiona y se cuestiona la forma clásica que tiene el hombre de acceder a cierto conocimiento, de validar cierta experiencia y de validar ciertas formas y ciertos métodos de crear conocimiento, que tradicionalmente han sido el método científico, ¿sí? Entonces se tensiona esta idea de que esa sea la única manera de generar conocimiento
Y en ese sentido se genera un debate epistemológico en donde se problematiza el positivismo clásico y se validan como formas de crear conocimiento cuestiones que tienen que ver más bien, o perspectivas epistemológicas que tienen que ver más bien con el construccionismo, con la fenomenología, ¿sí? Con la práctica finalmente, con la realidad y el acceso eh, a la experiencia que tienen todos los seres humanos, ¿sí? Y por un lado, entonces, ese es el debate epistemológico, ¿sí? Se cuestiona la forma de generar ciencia y de generar conocimiento. Básicamente se cuestiona el positivismo como la única matriz que permite generar conocimiento. Y por otro lado, en el debate más bien ideológico, se cuestiona el juicio de expertos y se cuestiona el conocimiento, si ustedes quieren, eh, occidental, colonial, ¿sí? Que es el que en general es el validado como el único válido, el único saber que tiene representatividad en las comunidades, ¿sí? En las ciencias sociales. Y entonces, en ese sentido, la emergencia de metodologías más bien participativas son una consecuencia de todo este debate más amplio, ¿sí? Entre comunismo y modelos más bien liberales, ¿sí? Etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que es relevante tener en cuenta ese contexto más amplio, porque vamos a ver luego entonces que las metodologías participativas y los enfoques participativos van a estar siempre teñidos hasta el día de hoy por este debate ético-político, ¿sí? En términos, si ustedes quieren, ideológico, que no significa necesariamente eh, discusión partidista, ¿sí? También, pero no exclusivamente, también tiene que ver, cuando digo ético-político, me refiero a las formas de comprender la sociedad y al horizonte de transformación al cual nosotros como seres humanos, como profesionales, como comunidades aspiramos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro ideal de sociedad al cual aspiramos? Y cuando digo epistemológico, me refiero más bien a las formas de acceder y de crear conocimiento válido. Por mucho tiempo se pensaba que el positivismo era la única manera, el método científico era la única manera de generar conocimiento, y en este momento de la historia eso se problematiza, ¿sí? Surgen en ese escenario entonces debates por ciertas formas de generar transformaciones sociales, ¿sí? Está este escenario más amplio respecto de cómo generar nuevos modelos de sociedad. Surge el comunismo como una alternativa en ese sentido, que viene a disputar espacios de modelos más bien liberales que estaban instalados hasta ese minuto, eh, y más bien capitalistas. Y entonces surge en ese contexto, en el debate latinoamericano, por un lado, la investigación-acción participativa, y por otro lado la educación popular, ¿sí? Como dos cuestiones que están vinculadas pero que no son exactamente la misma y empiezan a desarrollar herramientas prácticas para generar, por un lado, transformaciones sociales, ¿sí? Por otro lado, para nuevas formas de generar conocimiento en donde se valida la experiencia específica de los seres humanos y de las comunidades en sus territorios y se empieza a usar esta lógica de investigación-acción por una parte y educación popular para generar y orientar procesos de desarrollo comunitario, procesos de desarrollo local. En ese sentido, se invita y se generan procesos de reflexión, de creación y de acción colectiva. Si ustedes piensan, pensando ahora en sus propias formaciones disciplinares, si ustedes piensan en el devenir por ejemplo, la sociología, la antropología, el trabajo social, la psicología comunitaria, empiezan a gestarse al interior de las ciencias sociales movimientos más bien críticos de la forma de generar conocimiento y que apuestan entonces por validar el saber más bien social, eh, y que se pueda generar a partir a partir de la experiencia de las propias comunidades, ¿sí? En ese sentido se empieza a intentar democratizar la forma de crear conocimiento, ¿sí? Entonces, uno de los pilares de estos modelos participativos y de estas perspectivas más críticas en América Latina es la investigación-acción participativa, que es por un lado, un método de investigación y aprendizaje colectivo basado en el análisis crítico de la realidad, con la participación de actores sociales que están implicados y que está orientado a estimular una práctica transformadora y el cambio social.
La investigación-acción participativa en ese sentido no se puede desprender en su origen, ¿sí? Después podemos decir, y lo vamos a comentar hacia el final, se puede transformar simplemente en una técnica que está al servicio de distintas matrices epistemológicas, pero en el sentido original de la investigación-acción participativa es un método para generar conocimiento y al mismo tiempo un método para generar transformación colectiva, ¿sí? Y cambio social. Por eso es que se usa luego en, em, en procesos de planificación participativa, en procesos de resolución de problemas comunitarios, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, entonces, los participantes del proceso de investigación se entienden como agentes activos en la construcción colectiva del conocimiento, ¿sí? O sea, los participantes son creadores de conocimiento, ¿sí? En ese sentido, su finalidad principal es la acción colectiva, es la acción con participación activa de los actores y resolver problemas de los actores a nivel local. Por eso es que en ese último énfasis, la lógica es generar, por ejemplo, dicho en términos más de procesos de planeación, es generar diagnósticos a partir de la experiencia de los participantes, diagnósticos comunitarios, y luego usar la misma estrategia para generar alternativas de solución, ¿sí? Para generar alternativas de intervención, de cambio, de transformación social, ¿sí? Y entonces, fíjense en este esquemita, lo que busca es plantear esta lógica de interrelación, de ida y vuelta en los pasos, comillas, de generar conocimiento y generar transformación, en donde si queremos ponerlo linealmente, la uno sería crear relaciones, ¿sí? Para poder, entre los participantes, para poder en el paso 2 identificar problemas, soluciones e implementar iniciativas, y en ese proceso generar conocimiento, validar cuál es el problema del que pretendemos hacernos cargo, etcétera, etcétera, para luego hacer planeación de investigación en más detalle, si ustedes quieren, en la lógica de planificación, para generar conocimiento, generar procesos de investigación que nos ayuden a caracterizar el problema del que queremos hacernos cargo, que queremos transformar. El cuarto paso sería llevar a cabo esa intervención, ese proyecto, ese plan, etcétera, para evaluar y utilizar esos resultados para crear nuevas relaciones y así transformar esto en un ciclo que no acaba, ¿sí? En donde la investigación y la acción son dos pasos, ¿sí? De un mismo momento. En ese sentido, si ustedes pueden ver, está en este enfoque la discusión y la relación entre teoría y práctica, ¿sí? Está articulada tensionalmente todo el tiempo, ¿sí? Es una relación dialéctica, si ustedes quieren, dicho en términos más epistemológicos. Y en esa misma lógica es que aparece, así como por un lado está la investigación, acción participativa, por otro lado, y vinculada, sin duda, está la educación popular, que basa el proceso de aprendizaje ahora. ¿Sí? La distinción es que en la educación popular el foco está puesto en los procesos de aprendizaje. Y basa entonces esta experiencia, este proceso de aprendizaje en la práctica, en la experiencia, en el razonamiento y en el contexto social del estudiante. Está esta idea de aprender a partir del medio y de la sociedad que lo rodea. La educación es una herramienta crítica para la liberación humana. Y ahí nos vinculamos, si ustedes quieren, con los procesos más amplios, con el debate más amplio, ideológico, ético-político. En ese sentido, la idea de la educación popular es un medio de una herramienta crítica que permite a los seres humanos alcanzar su libertad, ¿sí? Entonces es una estrategia de desarrollo humano, pero al mismo tiempo es una estrategia en el proyecto político, es una estrategia de toma de conciencia del lugar que ocupan los individuos en una sociedad particular. Por eso se enmarca en esta reflexión más crítica, en esta reflexión, si ustedes quieren, más marxista, para entender la sociedad, ¿sí? Donde lo que se busca es que los ciudadanos tomen conciencia del lugar que ocupan en la sociedad y que tomen conciencia para comprometerse en un proceso de cambio de esa realidad, ¿sí? Para ser sujetos de ese proceso transformador, de ese cambio transformador. Y en ese sentido, la educación popular se entiende como un proceso de diálogo con el entorno inmediato de los sujetos y de los individuos, de los ciudadanos, y en ese sentido, la educación popular se torna una herramienta crítica, ¿sí? Se torna una herramienta liberalizadora que tiene sentido. Piensen ustedes en los procesos
de transformación y de debate ideológico, incluso para llevarlo al extremo, ideológico en América Latina. La educación popular fue usada y Paulo Freire, como su exponente fundamental, fue un teórico y un educador popular, para ser más consistente con su propia perspectiva, que recorrió América Latina y que estuvo a la base de las propuestas de reformas agrarias, por ejemplo. Paulo Freire fue el inspirador de muchos procesos de reforma agraria en América Latina, en donde se buscaba que los campesinos tomaran conciencia de su lugar, ¿sí?, en la estructura de clases y avanzaran en ese sentido en disputar, en recuperar eh, y democratizar el acceso a los bienes, en este caso de la tierra. Y luego, en la perspectiva más amplia, en las ciencias sociales, Paulo Freire fue el inspirador de la psicología comunitaria crítica, ¿sí?, que luego fue seguida por Ignacio Martín Baró, por ejemplo, en Centroamérica, por ejemplo, que luego fue seguida por Marisa Monte, Marisa Montero, una exponente teórica de la psicología social o comunitaria latinoamericana más moderna, que tiene su inspiración en todas estas discusiones ideológicas. Piensen ustedes en la sociología, la relevancia que tuvo en este momento, de los 60 o de los 70, la sociología crítica, ¿sí? Donde, de nuevo, el inspirador Paulo Freire y otros fueron muy relevantes en esta lógica de instalar una nueva perspectiva de generar conocimiento epistemológica. Piensen en la teología de la liberación, en cómo la religión se ve involucrada directamente con procesos de transformación social, en donde el modelo que está a la base es la educación popular o la investigación y acción participativa, pero sobre todo en ese aspecto de la teoría de la liberación, sobre todo la educación popular. Y entonces, en esta lógica, los principios de la educación popular tienen que ver con el vínculo teoría-práctica, ¿sí?, o reflexión-acción, con esta imposibilidad de diferenciar la práctica de la teoría y de la práctica, ¿sí? Cómo aprender desde lo práctico, desde experiencias cotidianas, y cómo ahí se puede construir cierto conocimiento, ¿sí?, en la necesidad de contextualizar y que el estudiante se reconozca en el mundo y en su entorno inmediato, ¿sí? Está este principio del diálogo de saberes, donde el experto no es el profesor, ¿sí? El que tiene el conocimiento no es el facilitador. De hecho, precisamente el educador popular, por definición, en el proceso mismo, si ustedes quieren, en una clase, el educador popular lo que hace es facilitar procesos de diálogo, de saberes, entre los participantes, entre los actores, ¿sí? Por eso es que en las metodologías de educación popular se parte y se construye conocimiento y se construye saber a partir de la práctica específica, ¿sí?, a partir del contexto, del entorno, de los recursos con que cuenta el entorno, ¿sí? Y ahí se genera un proceso de conocimiento y de construcción colectiva, ¿sí? Se construye colectivamente el conocimiento. Y en ese sentido, entonces, la educación popular se puede entender como una perspectiva más amplia de transformación social, con un foco específico en un problema de la vida cotidiana, que es el que se busca superar, y con énfasis en la formación de actores capaces de entender estas acciones anteriores, ¿sí? O sea, en el fondo no se puede pensar que hayan ciertos ciudadanos involucrados, por ejemplo, en un proceso comunitario, sin que ellos entiendan exactamente por qué están haciendo lo que están haciendo, que es lo que uno puede encontrar hoy día, lamentablemente puede encontrar hoy día cuando tenemos procesos participativos en donde la comunidad está haciendo, por ejemplo, parte de un taller en donde se les invita a identificar un conjunto de problemas en lógica y lluvia de ideas, y que luego se elige y se prioriza uno de esos problemas, pero en donde no necesariamente la comunidad está siendo consciente del rol que juega en esa definición, sino más bien lo está haciendo como un procedimiento, como el paso 1, 2 y 3, para que luego un otro, sea un actor público, un actor de sociedad civil o un actor privado, implemente acciones, ¿sí? En la lógica de educación popular no se podría pensar, para ser consistente con la educación popular, que los ciudadanos o la comunidad no esté consciente del para qué está haciendo ese proceso de construcción de conocimiento colectivo, ¿sí? Uno de los esfuerzos más relevantes en ese sentido es el de la educación de los grupos populares, que son potencialmente capaces de actuar como agentes conscientes del proceso de cambio social, ¿sí? El objetivo último de la educación popular
es que los individuos tomen conciencia de su lugar en la sociedad y les haga sentido sumarse a un proceso de transformación, ¿sí? Si ese proceso de toma de conciencia no ocurre, ¿sí? Para la educación popular es y sumar a individuos a esos procesos de cambio es traicionar a esos individuos, es no permitirles que, que se liberen, que tomen, que avancen en su proceso de toma de conciencia individual, ¿sí? Siguiendo en esa línea entonces, ¿cuáles serían los fundamentos ético-políticos de las metodologías participativas? En ese sentido tenemos que mantener viva la pregunta del para quién y del para qué. Tenemos que mantener viva la pregunta por cuál es el horizonte que guía nuestro trabajo en las metodologías participativas, ¿sí? En ese sentido, y ahí para ponerlo en genérico todavía, es cuál es el horizonte de cambio ético-político en el sentido de decir cuál es el horizonte de sociedad en la que yo creo, cuál es el horizonte de sociedad a la que yo aspiro y que voy a usar la metodología participativa como una herramienta para avanzar en esa dirección, ¿sí? O sea, si yo creo en una sociedad, y eso está vinculado con opciones ético-políticas, por tanto con opciones ideológicas, si ustedes quieren. Por tanto, si yo creo en una sociedad en la que todos los ciudadanos debieran ser partícipes, en la que todos los ciudadanos debieran tener una opinión, y por tanto las metodologías participativas son una expresión de ese horizonte, ¿sí? Y en términos ético-políticos, solo para hacer la distinción, porque no vamos a entrar en profundidad en ello, pero si uno quisiera pensar en términos ético-políticos, uno podría distinguir, primero, la distinción clásica que tiene su origen de la Revolución Francesa, respecto de si nos importa más la igualdad, la fraternidad, ¿sí? Em, igualdad, fraternidad y, me falta una, libertad. em, o pensamos en términos de, por ejemplo, debates ético-políticos hoy día, en términos de liberalismo, ¿sí? Em, socialismo dialógico o socialismo y comunitarismo, ¿sí? Que son herederos de este debate post-revolución francesa. Pero dicho esto en simple, de lo que estamos hablando es hasta dónde nosotros usamos la metodología participativa y los enfoques participativos como con un horizonte claro respecto de la sociedad a la que queremos construir, ¿sí? Y por otro lado, respecto de las opciones epistemológicas, de enfoques epistemológicos. Es si nosotros seguimos creyendo en modelos más bien analíticos positivistas, ¿sí? O en realidad nos hace más sentido modelos o enfoques más constructivistas, fenomenológicos, ¿sí? Etcétera, que son, comillas, los que están a la base de los planteamientos originales de los enfoques participativos, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, esta idea de la participación efectiva, particularmente, eh, es heredera o es consecuencia de estos planteamientos de horizontes más generales a los cuales aspira los enfoques participativos, ¿sí? En el sentido, las metodologías participativas no debieran transformarse si en mecanismos, por ejemplo, para obtener la, comillas, licencia social de los que participan, ¿sí? En ese sentido, estos deben favorecer la construcción colectiva y la toma de decisión por parte de los actores locales sobre los problemas que los afectan directamente, ¿sí? No es solo un medio que permita, eh, comillas, validar ciertos proyectos que están en debate, que están en tensión, que están en discusión. Lo que se aspira es que las metodologías participativas efectivamente sirvan para favorecer el proceso de construcción colectiva. Vamos hacia el final a vincular este debate con el desarrollo territorial. Una cuestión que está siempre presente en los enfoques y en las metodologías participativas tiene que ver con estas ideas de poder y las asimetrías sociales, ¿sí? Porque todos los espacios de participación están atravesados por estas desigualdades de poder, ¿sí? Y en ese sentido es importante hacerlo consciente porque tenemos que pensar en la metodología y en las técnicas que seleccionamos, cómo nos vamos a hacer cargo de esa desigualdad de poder, ¿sí? Entonces es necesario que busquemos generar ciertas condiciones que aseguren un mínimo de horizontalidad, asumiendo que esa desigualdad probablemente siga presente en esa sala, en ese espacio, en ese taller en donde estamos generando el espacio de participación.
pero tenemos que buscar esos mecanismos correctivos, tenemos que hacer consciente que la desigualdad de género es una desigualdad real y por tanto vamos a ver cómo, por ejemplo, regulamos desde cuestiones tan concretas como esta, que regulamos que las intervenciones sean más o menos equitativas entre los hombres y las mujeres presentes en un espacio de diálogo, ¿sí? Cómo ponderamos las votaciones cuando vemos que hay desigualdad muy radical entre los participantes, ¿sí? De otro modo, entonces, las decisiones recaen en los grupos de actores que ejercen el dominio y la hegemonía local, perpetuando las asimetrías, ¿sí? O sea, si nosotros generamos un espacio de diálogo en donde no nos preocupamos de estas desigualdades de poder a la base, de esas asimetrías de poder a la base, vamos a simplemente perpetuar la hegemonía de poder que ahí se ha mantenido históricamente, ¿sí? Y esta discusión obviamente atraviesa el proceso de políticas públicas y atraviesa las posibilidades de incidencia que tienen los espacios de participación en las políticas públicas. Y aquí hay una serie de enfoques y una serie de categorizaciones o de tipologías que intentan avanzar desde una información, de una participación más débil en el proceso de política hasta una participación, si ustedes quieren, más involucrada con el sentido de la política, con incidencia más real y que esté más vinculada al origen, ¿sí? De estos enfoques participativos. Y ahí en esta lógica de escalera entonces tenemos desde el nivel más básico, que es simplemente donde los ciudadanos o las comunidades acceden a la oferta que el Estado y que las políticas públicas ofrecen, ¿sí? Y cuando llegamos solo a ese nivel, se puede fácilmente avanzar hacia un nivel de participación más bien de validar ciertos populismos y solamente pensar en enfoques más asistenciales del ciudadano, de entender al ciudadano, la relación con el ciudadano. Cuando pasamos a una escala un poquito superior, más bien nos encontramos con información que se puede reducir a consultiva, ¿sí? O puedes llegar hasta el nivel de consultivo, donde yo le pregunto a la comunidad, primero le doy información a la comunidad respecto de un programa, de una política o de un proyecto de inversión, y le pido su opinión, pero no significa que esa opinión va a ser considerada o eh, va a tener incidencia en la toma de decisión pública. En cambio, en la gestión o en la cogestión, podríamos llegar efectivamente a la idea de cogestión, en donde hacemos un diagnóstico compartido, tomamos medidas públicas e implementamos, ¿sí?, en conjunto una acción pública, que podría ser hoy día también entenderse en ese modelo la coproducción, ¿sí? La coproducción de ciertos bienes o ciertos servicios. Y cuando se avanza al extremo, ¿sí? Pero aquí, solo para quedarme en el tercer eslabón todavía, todavía prima una visión gerencialista, ¿sí? Si ustedes quieren, en las últimas décadas es lo que ha propulgado el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, cuando han planteado con fuerza en la nueva gerencia pública como el enfoque que oriente el accionar de lo público, en donde la participación es relevante, pero relevante para hacer más pertinente la acción, pero para ser más efectiva y más eficiente la acción. No necesariamente, como en el último eslabón de habilitación social o empoderamiento, no necesariamente está orientada para avanzar hacia la ciudadanía, hacia la corresponsabilidad, hacia entender al ciudadano y a la comunidad como un potencial eh, involucrado en el diagnóstico y en la ejecución de un servicio, de un proyecto de inversión, de una solución para una comunidad determinada, sino que se ve en eso el derecho de los ciudadanos y por tanto la responsabilidad también de los ciudadanos de involucrarse en esta alternativa. Entonces, cuando hablamos del vínculo entre metodologías participativas y políticas públicas, podemos estar hablando de este conjunto, ¿sí?, de estrategias y, por tanto, unas son más consistentes con el origen, con el horizonte ético-político, con la perspectiva crítica social que está a la base de los enfoques participativos, y otros son una mera instrumentalización de las metodologías participativas. Esa misma idea es la que se intenta plasmar y que tienen ustedes en la guía con estos niveles desde la manipulación de la población manipulada, ¿sí?, y que podría asemejarse a lo que decíamos recién a las políticas más bien asistenciales, ¿sí?, o a los populismos. Una población usada como decoración. Yo invito a participar a la población, a la comunidad, genero espacios de talleres,
o de diagnósticos participativos, pero luego no son considerados en la toma de decisiones de política, ¿sí? Una idea parecida es la participación simbólica de la ciudadanía o de la sociedad o de la comunidad, y empezamos a hablar de participación, comillas, más real, más relevante, más incidente, cuando la población al menos está informada, ¿sí? Eh, pero con participación solo asignada a ciertos márgenes de acción. Puede decidir, por ejemplo, en la lógica del presupuesto participativo, que es que partió con un énfasis mucho más ciudadanizante, pero en muchos casos se ha usado simplemente para definir si en la plaza pública de la esquina tiene un balancín o tiene un respalín, ¿sí? Con cuestiones mucho más decorativas de la participación, ¿sí? Y los espacios de incidencia se reducen, ¿sí? Luego a la población está informada y es consultada, las decisiones son iniciadas por otros, pero planificadas por la población, ¿sí? Por ejemplo, el servicio público define que en esta comunidad es necesario generar un proyecto de prevención de la delincuencia o de la seguridad ciudadana, etcétera, pero luego la forma de planificar ese proyecto, esa iniciativa, es con participación de la población. Y así sucesivamente hasta llegar a eslabones más radicales de participación, donde las decisiones son iniciadas por la población, comillas, en la lógica de un autodiagnóstico, por ejemplo, pero luego las soluciones son coordinadas con otros, públicos, privados o sociedad civil, ¿sí? En ese mismo sentido, entonces, es importante relevar y reconocer que la intervención del Estado, la intervención pública en general tiene dificultades para incorporar la particularidad local y los intereses heterogéneos de los actores. Eso en general porque las políticas públicas o los programas públicos son definidos en el nivel central y luego se implementan fundamentalmente en el nivel local, por tanto no tienen el nivel de flexibilidad necesario para responder a esas necesidades y a esas particularidades. Hay distintos enfoques dentro de las políticas públicas que generan distintos tipos de relación entre el Estado y la ciudadanía. Solo por poner una caricatura, es distinto entender para quién está destinada la política pública y entenderlos como los beneficiarios de la política pública, como usuarios de un servicio, como participantes o como actores. Cuando hablamos de actores, estamos reconociendo la capacidad de agencia de los ciudadanos y de las comunidades y por lo tanto reconocemos su capacidad de jugar un rol fundamental en la construcción, ¿sí? De los problemas, de las soluciones, de las alternativas, de la deliberación de la alternativa a implementar y luego de su implementación, ¿sí? Y por tanto, distintas políticas públicas, y uno puede encontrar al interior de un mismo Estado, de un mismo país, políticas que entiendan a los ciudadanos como meros beneficiarios de una acción que el Estado define realizar y que el Estado define que le hace bien y que es positiva a los beneficiarios, ¿sí? Y otros servicios públicos que los entiendan como participantes y yo diría, lamentablemente en el menor de los casos, los entiendan como actores de procesos de desarrollo. Y esto es relevante porque cuando hablamos de enfoques más bien conservadores de la relación entre el Estado y los ciudadanos, se limita la capacidad del Estado de relacionarse de una manera más diversa, más flexible, más pertinente, por lo tanto, con ciertos grupos humanos y con ciertos territorios. Y en ese sentido, las metodologías participativas facilitan esa apertura hacia la heterogeneidad en la medida en que generan una construcción colectiva de la acción y el conocimiento, removiendo, comillas, estas dominaciones, ya sea de estructuras de poder existentes en ese territorio, del Estado como un potencial dominador o de las políticas públicas como un potencial dominador o de privados como potenciales dominadores de esas relaciones eh, de poder. Y en ese sentido esta frase es muy decidora. En la forma nosotros nos estamos jugando el fondo, ¿sí? O sea, yo podría poner al servicio de un proyecto muy conservador que solo busca validar, que solo busca hacer el check respecto de haber abierto ciertos espacios de diálogo con la comunidad y donde toman la forma de espacios participativos, pero que en realidad ahí no hay un proceso de diálogo más profundo eh, y más de sentido de la participación social, ¿sí? Y luego, en ese sentido, yo podría pensar también condiciones de... ¿Aló? Sí, hay alguien que tiene el micrófono encendido, sería ideal si lo silencian porque no se escucha bien. Entonces, yo les decía, en ese sentido, la forma
en cómo vamos a generar estos procesos de participación, nos hablan del fondo, de cómo estamos entendiendo el horizonte de sociedad al cual aspiramos y de cómo estamos entendiendo la relación entre, en este caso, de las políticas públicas, entre el Estado, los servicios públicos y los ciudadanos o las comunidades. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, las metodologías participativas pueden pasar desde entender eh, la metodología y el enfoque participativo como una forma de generar procesos de ciudadanía, de generar procesos de empoderamiento de la comunidad, de habilitación de la comunidad para discutir, debatir, generar su propio modelo o proyecto de desarrollo, ¿sí? Pueden entender, partir de eso como un enfoque eh, vinculado a herramientas concretas de participación, pero que tienen ese horizonte, o pueden pasar a ser solamente reducidas a meras técnicas, ¿sí? A meras técnicas de participación, pero que en realidad pueden estar al servicio no necesariamente de la transformación social, del empoderamiento comunitario o de la formación de ciudadanos, ¿sí? Y simplemente se usan como técnicas, ¿sí? Y miren esta distinción entre enfoque, metodología y técnica. Si yo reduzco la técnica participativa a ese nivel de técnica, puede ser usada y puede ser puesta al servicio de cualquier proyecto político, puede ser puesta al servicio de un enfoque absolutamente racional, analítico, positivista clásico, ¿sí? Y luego entonces podría yo ampliar la técnica participativa y ponerla en un enfoque, en una metodología y sobre todo en un enfoque participativo en donde entiendo que sí, que sigo estando vinculado más bien a la educación popular en tanto enfoque y a la investigación-acción participativa en tanto enfoque, en términos epistemológicos al constructivismo o a la conconstrucción o a la fenomenología, ¿sí? O al interpretativismo y por lo tanto entiendo que en esos espacios que yo voy a generar de participación, la técnica participativa está puesta al servicio de un enfoque más amplio, más crítico, más transformador. ¿Sí? Eso es muy relevante de mantener y de no perder de vista. Y en ese sentido, entonces, participar en la perspectiva de habilitación social y empoderamiento de un enfoque más amplio de participación implica que las personas sean actores de la iniciativa, tomando parte activa en la toma de decisiones que los afectarán directamente. ¿Sí? Y en ese sentido, en consistencia con eso, algunas características de estas metodologías participativas. ¿Sí? Voy a ir un poquito más rápido para dejar espacio a las preguntas. ¿Okay? Primero es esta distinción que acabo de hacer, que yo podría usar metodología cuantitativa, cualitativa o metodologías mixtas, ¿sí? Lo importante es que en las metodologías que yo utilice sean metodologías inclusivas e implicativas, en donde yo efectivamente involucro a la ciudadanía en la decisión, en la construcción, comillas, del problema, del conocimiento, dicho en términos de investigación, y luego entonces en las alternativas o estrategias de solución. Y yo puedo usar, fíjense, metodologías cuantitativas, metodologías cualitativas o métodos mixtos, pero que están al servicio de ese horizonte de transformación social más amplio. ¿Sí? Entonces, participar implica hacerse parte, implica metodologías necesariamente implicativas e inclusivas, como les decía recién. Las metodologías participativas también en general son metodologías lúdicas, que a través del juego impulsan el aprendizaje. En el marco de la educación popular, como decíamos hace un rato, necesariamente se parte generando conocimiento a partir de la experiencia, a partir de la acción, ¿sí? Por eso es que además piensen en el contexto histórico en que emergen estas perspectivas y sobre todo en términos, como yo les decía, de las reformas agrarias masivas en América Latina, se planteaba la educación popular como el enfoque que guiaba los mecanismos de alfabetización, de socialización, de aprendizaje colectivo con campesinos que muchas veces no sabían leer y escribir. Pero a partir de las estrategias de educación popular se generaba ese conocimiento, se generaba ese aprendizaje. A partir del juego, no se les enseñaba siguiendo el silabario o el abecedario, etcétera, sino a partir del entorno inmediato en el cual vivían esos campesinos. ¿Sí? Es por definición metodología interactiva, que es donde se promueve el diálogo y la discusión de los participantes con el objetivo de que se confronten ideas en un ambiente de respeto y de tolerancia. Es creativa y es flexible, no responde a modelos críticos y autoritarios, por eso el rol tan clave del facilitador, que genera estos espacios de diálogo, que genera estos espacios de reflexión.
fomenta la conciencia grupal, ¿sí? Fortalece la cohesión grupal, favoreciendo en los miembros del grupo un fuerte sentido de pertenencia, un fuerte sentido de comunidad, de grupo, ¿sí? Luego entonces hay un flujo constante de esta tensión que decíamos hace un rato entre teoría y práctica, ¿sí? Donde yo parto de la práctica, construyo teoría para luego volver a la práctica, ¿sí? En ese sentido, posibilita la reflexión individual y colectiva desde la realidad cotidiana, para volver con ella a una práctica enriquecida por la reflexión. Entonces, en ese sentido, es un proceso de conocimiento y aprendizaje que es inductivo. Desde la experiencia genera conocimiento y luego vuelve a intentar transformar la experiencia. A diferencia de los modelos clásicos o racionalistas que son eminentemente deductivos, construyen una realidad, se construye una teoría abstracta y luego intentamos a partir de esas categorías abstractas entender una realidad, ¿sí? Aplicar esa teoría y ver cómo esas categorías se juegan, ¿sí? O se presentan en una práctica específica. Por eso en los enfoques positivistas lo que buscan básicamente son relaciones causales. Se identifican las variables intervinientes en un fenómeno y yo digo entonces que, por ejemplo, el consumo problemático de droga está determinado por el nivel educacional de los individuos, de sus padres, está determinado por el nivel de, qué sé yo, ¿sí? 4 o 5 variables más, y yo mido en la presencia o ausencia de esas variables en una población determinada. Eso es una lógica deductiva. Por definición, las metodologías participativas, cuando usan este enfoque más amplio, usan un enfoque y una lógica inductiva. Desde la experiencia construyen aprendizaje para volver a transformar esa experiencia. Es formativa, por definición, estas metodologías participativas posibilitan la transmisión de información, pero prioriza la formación, la habilitación y el empoderamiento de los sujetos, promoviendo el pensamiento crítico y la escucha tolerante, la conciencia de sí y de su entorno, el diálogo y un debate respetuoso, ¿sí? Ahí aparecen muchos beneficios de este pensamiento más crítico. Se prioriza el proceso, ¿sí? Se brindan contenidos específicos, se buscan ciertos aprendizajes, si ustedes quieren, orientados por el facilitador, pero se prioriza el proceso. Se asume que el proceso es valioso, no solo el resultado es valioso, ¿sí? Es comprometida y comprometedora, promueve el compromiso de los participantes con ese proceso y lo que deriva de él, ¿sí? Lo que derive como alternativas de solución, alternativas de intervención, de acción colectiva, etc. Las metodologías participativas siempre comienzan su intervención desde la realidad, desde la experiencia de los actores sociales que participan en la misma, generando un proceso creativo de reflexión y análisis sobre las creencias, actitudes y prácticas que forman parte de su realidad y de la de su grupo, para volver a esa realidad con nuevas formas de actuar sobre ella, ¿sí? Y aquí, cerrando esta clase, el vínculo entre la participación de los actores en el marco de las dinámicas de desarrollo territorial más amplio. ¿Y por qué en ese sentido a nosotros, desde REMIS, desde el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, nos importa promover y nos importa utilizar enfoques de participación o enfoques participativos en los procesos de desarrollo en los que estamos involucrados? Primero es porque desde el conjunto de investigaciones que nosotros hemos hecho fundamentalmente a partir de estudios de caso en distintos países de América Latina, mirando dinámicas territoriales, hemos llegado a esta síntesis de cómo entender dinámicas territoriales específicas. Y en ese sentido hemos dicho que para entender una dinámica territorial es importante, por un lado, preguntarse por cuáles son las estructuras productivas de un territorio, cuáles son los sectores productivos, cuál es el nivel de dinamismo del mercado. Es un territorio más bien minero, más bien forestal, con monocultivo o está súper diversificada la actividad económica de ese territorio? Por otro lado, es necesario preguntarse por cuáles son las instituciones formales e informales presentes en ese territorio. Cuando decimos formales, nos estamos pensando básicamente en normas, leyes, programas, políticas públicas que están presentes en ese territorio. Y cuando hablamos de instituciones informales, estamos hablando de prácticas culturales, idiosincrasia, tradición, que juegan un rol en la dinámica territorial. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de un territorio rural, distante de centros urbanos, donde prima, por ejemplo, una relación muy machista, muy patriarcal,
en términos de relación social, eso es relevante de considerar porque eso va a estar permeando, ¿sí? La dinámica de ese territorio. Y el tercer gran factor que nosotros consideramos clave de mirar en una dinámica territorial es la capacidad de agencia de los actores de un territorio en particular. Y ahí está el vínculo específico con los enfoques participativos, ¿sí? ¿Por qué? Voy hacia allá. Porque, como yo les decía, las dinámicas territoriales resultan de la interacción particular de una serie de factores que interactúan entre sí y que ayudan a comprender ciertos patrones de desarrollo de los territorios. Nosotros hemos dicho entonces que es importante mirar la dinámica territorial porque, fíjense ustedes, cuando miramos ciertos factores presentes o ausentes de un determinado territorio, ¿sí? Podemos entender ciertas dinámicas más o menos incluyentes o más o menos inclusivas, ¿sí? En donde nosotros, por ejemplo, en esta lógica que les decía recién, hemos dicho que las instituciones formales y las reglas del juego, formales e informales, son claves para entender cómo se estructuran las relaciones en un territorio y cuál es el nivel de organización social eh, que prima en un territorio, cuáles son las estructuras institucionales que priman en un territorio. Los actores presentes en su territorio, su capacidad de agencia y de coordinación en pos de un conjunto de objetivos compartidos. Y la estructura productiva, ya les decía recién, que genera oportunidades o restricciones, ¿sí? Para la inserción al mercado laboral, para desarrollar el trabajo por cuenta propia, pero también incide en la sostenibilidad ambiental, en las oportunidades específicas para las mujeres, en el nivel de acceso a bienes y servicios que tienen las comunidades y los ciudadanos en un territorio en particular, entre otros factores claves para el desarrollo. Pero ¿por qué es tan relevante este factor 2, que son los actores presentes en un territorio, y por qué eso está directamente vinculado con los enfoques participativos? Eso es muy relevante, ¿por qué? Porque nosotros hemos constatado que en aquellos territorios en donde existe crecimiento económico, pero no hay participación relevante de los actores del territorio, no hay lo que nosotros hemos llamado, que les explico de inmediato, coaliciones territoriales, que son un conjunto de actores coordinados, un conjunto de organizaciones coordinadas que plantean un proyecto de desarrollo, que disputan un proyecto de desarrollo. Fíjense lo relevante que es. Nosotros hemos visto que cuando no hay esta coalición social, este conjunto de actores empoderados, existe crecimiento, pero no inclusión social. Existe mejoría del crecimiento económico, del PIB per cápita, etcétera, pero eso no va de la mano de reducir los niveles de pobreza, de mejorar los niveles de inclusión social en educación, en salud, etcétera. Versus otros territorios en los que ha habido crecimiento económico, pero existe una coalición, ¿sí? Existe un conjunto de actores que promueven un proyecto de desarrollo. En esos territorios hemos visto que tienen crecimiento, pero también hay inclusión social. Mejoran los resultados en términos de pobreza, mejoran los resultados en términos de educación y de salud, por ejemplo. Por eso es tan relevante desde nuestra perspectiva del desarrollo territorial promover procesos de participación, promover enfoques participativos que permitan que los ciudadanos, ¿sí? Que las comunidades fortalezcan, se empoderen, se habiliten socialmente y puedan generar, construir proyectos de desarrollo territorial que puedan ser debatidos luego en el conjunto de actores sociales, políticos, eh, privados, ¿sí? Públicos presentes en un territorio, ¿sí? Y también ahí lo que hemos visto es que hay 5 elementos que están y que configuran el comportamiento o la forma en que se expresan las coaliciones territoriales. Uno es la diversidad de actores que lo componen. Otro es la existencia de objetivos convergentes entre sus integrantes, la existencia de una visión de desarrollo a mediano y largo plazo, la disponibilidad de materiales y recursos simbólicos diversos, digamos, y el dominio de acciones marcadas en un territorio. Y eso está directamente vinculado con lo que hemos también aprendido nosotros en las investigaciones, lo que plantea la teoría respecto de articulación de actores, que tiene que ver con que los actores pueden transformarse, pueden articularse en la medida que compartan un proyecto de desarrollo común, ¿sí? Ese es el primer paso para que las articulaciones sean sostenibles en el tiempo. Entonces, y con esto termino, es importante que nosotros pensemos, ¿sí?
la relevancia de los enfoques participativos desde este nivel más ambicioso, ¿sí? De pensar que los enfoques participativos, las metodologías y las técnicas están al servicio de un proyecto de desarrollo más amplio y no reduzcamos las técnicas, ¿sí? O no reduzcamos a nivel de técnica el enfoque participativo, y porque en ese caso a nivel de técnica podemos estar perfectamente poniéndolo al servicio de programas, políticas o enfoques de desarrollo que solo buscan, ¿sí? Cumplir con ciertos estándares participativos, ¿sí? Pero que en realidad no se busca la formación o el desarrollo de los ciudadanos y de la comunidad y la transformación social. No se busca involucrar a los ciudadanos en procesos de transformación social, sino simplemente, comillas, en la categoría que decíamos hace un rato, hacer procesos de falsa participación o de participación simbólica, que es muy complejo porque dada la debilidad de la democracia en América Latina, ¿sí? Están muy al servicio, ¿sí? De proyectos caudillistas, de proyectos populistas, ¿sí? Que le hacen un flaco favor finalmente a procesos democráticos más amplios, ¿sí? Eso. Muchísimas gracias. Me quedo hasta acá yo y quedo ahora disponible para preguntas o comentarios de ustedes en estos últimos minutos de la clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la clase. Eh, Invito a todos los participantes, a los estudiantes que se encuentran en estos momentos en la plataforma de Zoom, a realizar las preguntas que tengan al respecto de este proceso. No sé, por ahí pueden escribir a través del chat, dice chatear, o también pueden activar su micrófono y realizar preguntas. Silvana, Karen, Ricardo, Rubiela, Caro, Javiera, ¿preguntas al respecto? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Rubiela. Desafortunadamente, pues me conecté o me pude conectar ya tarde. Espero leerme toda la diapositiva, pero al final alcancé, digamos, como a escuchar parte de lo que el profesor estaba mencionando y recordé parte del trabajo que realicé en Arauca, acá en Colombia, y efectivamente lo que dice el profesor es muy cierto. Si la comunidad no hace parte no se siente parte de los procesos que denominamos participativos, no construimos colectivamente con ellos, es muy difícil posteriormente llegar a una sostenibilidad de esas acciones. También considero muy relevante todo lo que debe tenerse en cuenta en cuanto a esas relaciones formales e informales, especialmente esas informales que a veces desconocemos, pero que son claves también de tener en cuenta en todo el proceso. ¿Sí? ¿Rubiela? ¿Sí? Sí, ¿terminaste? Sí, gracias. Sí, es que no está muy bien. Parece ser que al profesor Cristian se le cayó la señal. Pero sí, efectivamente, uno de los elementos más importantes que tiene procesos efectivos de participación es poder vincular no solamente a la comunidad como hacedora de ejercicios técnicas, como decía el profesor, sino también que la vinculación sea efectiva en esa escala de participación que mencionaba el docente en las diapositivas.
Por acá tenemos a Javiera, que tiene una pregunta. Dice, yo tengo una consulta, no me quedó muy clara la diferencia entre gestión, cogestión y habilitación social, empoderamiento en términos prácticos. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Bueno, esperemos a que el profesor Cristian vuelva a ingresar. Parece ser que tiene inconvenientes. Miremos. Denos un segundo y miramos qué le pasó al profesor. Esperemos que ya se está conectando para que él pueda resolver. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Pueden hacerlo por el chat mientras que el profesor Cristian se conecta. Parece ser que se le ha caído. Un momento. Sí, se le cayó la señal al profesor, pero tenemos aquí, lo tenemos por altavoz. Espérenos un segundo a ver si nos funciona el altavoz acá. Cristian, ¿nos escuchas? Cristian. Cristian. No, no nos escucha. ¿Aló, nos escuchabas? No. Espérame un segundo, parece ser que mi teléfono está un poco mal. Cristian, ¿no lo escuchas ahí? No, no sirve. No. Espéranos un segundo, tenemos problemas técnicos.
Colombia. Ahora sí, ya tenemos a Cristian en teléfono, entonces teníamos el comentario de Rubiela, no sé si quieres comentar algo adicional, Cristian. Sí, en el caso del comentario de Rubiera, solo agregar que efectivamente la teoría de participación y de sostenibilidad de programas y de políticas refuerza esta reflexión que ya hace. Efectivamente está probado con evidencia de que cuando los procesos de desarrollo, los proyectos, las políticas o incluso los proyectos de inversión se hacen con la participación de la comunidad, son más sostenibles en el tiempo esos cambios y esas transformaciones, ¿sí? Por lo tanto, efectivamente, el tema de involucrar a la comunidad desde el origen, de sumar a la comunidad en los procesos de cambio, de transformación, es muy relevante, ¿sí? Entonces yo solo reforzaría ese punto, le reforzaría la necesidad de no perder el sentido y el trasfondo de los procesos de participación y no reducirlos a su dimensión de técnica, sino más bien hablar de enfoque participativo en esta dimensión más amplia de transformación orientada al empoderamiento y a la habilitación social de las comunidades. Eso, no sé si había otra pregunta o comentario. Sí, tenemos la pregunta de Javiera. Dice, yo tengo una consulta, no me quedó muy clara la diferencia entre gestión, cogestión y habilitación social, empoderamiento. En términos prácticos, ¿cómo podemos diferenciarlas? Sí, entre gestión, de nuevo, por favor, entre gestión, cogestión y habilitación social, empoderamiento. En términos prácticos, ¿cómo podemos diferenciarlas? Perfecto. Mira, yo diría primero, cuando estamos hablando de solo gestión, ¿sí? Le estamos poniendo el foco en que la comunidad y los ciudadanos participen, por ejemplo, de la implementación de las actividades que involucran un proyecto o una estrategia, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de la cogestión, digamos, en ese orden son del nivel de exigencia, de ambición y de complejidad también. Cuando hablamos de cogestión, ¿sí? De lo que estamos haciendo es que vamos a generar un proceso en el cual tanto el ciudadano como nosotros, ¿sí? Nosotros equipos profesionales, nosotros comunidad, vamos a realizar parte de las actividades que están comprometidas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en la cogestión se supone que hay un proceso de planificación mucho más detallado y un proceso de planificación mucho más complejo, donde los distintos actores que forman parte de este proceso de desarrollo, proyecto o estrategia de desarrollo, juegan un rol en un momento particular. Y en el caso del empoderamiento, de lo que estamos hablando es que en el proceso de implementar las actividades, en el proceso de llevar a cabo esa estrategia de desarrollo, nosotros somos capaces de desarrollar ciertas habilidades, de dejar instaladas ciertas capacidades en esa comunidad, en esos individuos con los cuales estamos trabajando, ¿sí? Entonces, no son excluyentes. Yo podría ponerme en el nivel más exigente, que es de empoderamiento y de habilitación social, y desde ahí pensar en cogestión y pensar en gestión, ¿sí? Generar acciones con otros, sean esto la propia comunidad, los propios actores públicos, ONG presentes en el territorio, etcétera. Pero no al revés. Yo podría hacer generar procesos de gestión o de cogestión, pero no necesariamente de empoderamiento, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ahí logré conectarme de nuevo. Okay. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna nueva pregunta que quieran realizar? ¿Aló, me escuchan? Sí. María José. Hola.
Hola. Hola, bueno, yo, más que una consulta, quería un poco, no sé, dar un punto acá que me pasa, que, bueno, yo acá vivo en rural, vivo en San Pedro, una comuna de acá de la región metropolitana no muy conocida. Quería hablar acerca del tema de, más allá de cuando ya nosotros hacemos este proceso participativo en donde escuchamos un poco eh, o aprendemos a través de la experiencia de los actores, un tema que a nosotros, por lo menos en mi caso, me cuesta mucho, que es este tema de la convocatoria en sí. O sea, no sé si a los demás les ha pasado, pero uno, si bien quiere hacer estos procesos participativos, nos cuesta mucho que la gente se acerque a estos espacios, y creo que es súper importante lo que el profe nos comentaba, que era la forma como de convocar a estas personas, que sea un poco más lúdica, un poco más abierta a que los actores sociabilicen y se conozcan y se identifiquen, y a partir de eso generar esto no sé, como de absorber información que tienen las personas acá, bueno, las comunidades en sí, que ese proceso también es súper importante, de generar estrategias de convocatoria para que la gente llegue a estos procesos, porque, no sé, yo he observado más en lo urbano que la gente está como muy, muy reacia a estos procesos participativos, porque está como un poco aburrido de que siempre les consultan las cosas y quieren escucharlo y todo eso, que un poco las escalas que el profe estaba dándonos a conocer, que es un poco de conocer lo que ellos quieren, pero no nos involucramos más allá. Entonces eso pasa, yo considero que pasa por la observación, porque vivo en lo rural, como que es cierto que pasa eso en lo urbano, pero acá, por lo menos en mi sector, en San Pedro, me pasa mucho que me cuesta que la gente llegue, tanto por las características territoriales, geográficas en sí, pero también por un tema de que a veces a la gente como que los temas, si bien les interesan, necesitan como un plus. Entonces, cuando se generan este tipo de como de reuniones y no sé, los llamamos con un sentido de, no sé, reunámonos, hagamos, no sé, una mateada, algo más lúdico, como decía el profe, eso es una buena estrategia para que la gente llegue. No sé si a mis otros compañeros del curso les ha pasado, pero yo he tenido que como innovar o inventar acciones para que ellos puedan llegar. Sí, súper. Gracias, María José, por tus comentarios, por tu reflexión. Yo creo que efectivamente es desde la teoría, digamos, primero, yo diría que es complejo promover procesos de participación en un escenario actual en donde se ha socializado incluso a las comunidades en una lógica muy instrumental. Así que es como, yo voy a esta reunión en la medida que yo traigo de vuelta un proyecto, voto por el proyecto A o el proyecto B, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido el desafío en esa lógica, desde el enfoque teórico, es poder volver a promover procesos de participación que involucre a los ciudadanos en la idea de comunidad. Y por eso es tan importante, y como decíamos en el primer momento de la investigación, acción participativa, simplemente ese primer momento se trata de generar relaciones interpersonales. ¿Sí? Es en el fondo que los distintos participantes de esa comunidad se sientan parte de esa comunidad, se conozcan en esa comunidad, que tengan vínculos de confianza con esa comunidad. Y por tanto luego se genera la necesidad de pensar proyectos de desarrollo conjunto y compartido. Yo creo que en ese sentido sacar las instancias de participación de espacios meramente instrumentales es parte del camino. Es un camino de más largo plazo, es un camino complejo porque los incentivos están puestos de parte de las políticas de los programas por todo lo contrario.
¿sí? En general, en los niveles locales, lo que prima, y nosotros hemos estudiado también eso acá en REMIS, lo que prima en los niveles locales son más bien prácticas no democráticas, sino más bien prácticas caudillistas, populistas. Los niveles locales necesitan validar su clientela política y por tanto no tienen tampoco incentivos para promover procesos de discusión, de debate y de comunidad más amplios. Entonces, digo, los incentivos que pone la política pública no son los más óptimos o los que más ayudan a generar estos procesos de participación y de vínculo más trascendentales. Pero, por otro lado, también diría que existen ahí ciertas técnicas más específicas que ustedes van a revisar, algunas con Pablo, otras con Mariela en la siguiente semana del curso, que les pueden ayudar a dar ideas y, como decía María José, a ser un poco más innovadores respecto de cómo motivar y que en el fondo lo que tenemos que buscar es que el espacio de participación sea un espacio que tenga valor en sí mismo, más allá de lo que pueda derivar como beneficio de un proyecto o de la implementación de una acción específica. ¿Sí? Eso diría yo por ahora. Muchas gracias por la pregunta y por el comentario. Muchas gracias, María José. ¿Algún otro que quiera participar de este espacio de preguntas, comentarios, reflexiones? ¿No hay nada más? ¿Quieran reflexionar, comentar de pronto alguna experiencia en sus trabajos? Bueno. Ay, que me quedo pensando. Perdón. Primero que todo, perdón, porque fue muy complicado, porque yo a la hora 19 chilena vengo en el bus de donde trabajo, entonces lastimosamente luché por conectarme y me fue imposible, pero escuchando a María José, me quedo pensando en todos los retos que tenemos ahorita en el país, acá en Colombia, con respecto a todo el proceso, al nuevo proceso o al nuevo contexto en el cual, digamos, nos estamos moviendo, que es el posconflicto, como le llaman. Y en donde, digamos, se ha venido dando una serie de reformas a nivel institucional, de espacios participativos, donde las comunidades, digamos, ahí es tanta la norma, es tanta, digamos, los programas, las políticas, donde a veces, a pesar de que es un mismo espacio, una misma comunidad, un programa dice una cosa, el otro programa dice otra cosa, entonces las comunidades como que también se cansan digamos, de esas mismas acciones desde las entidades tanto públicas y a veces las propias, las privadas. Entonces ahí el reto es realmente innovar, no sé, voy a ver qué aprendo del manual de metodologías, porque el reto sí es grande y bien complejo. Sí, Rubiela. Espero que el curso me dé señales, me dé aprendizajes, porque sí, digamos, es como, es tan complejo ahorita y más en ciertas regiones, por ejemplo, donde realmente se llevó el conflicto y donde pues obviamente quiere estar toda la institucionalidad y todo el mundo, pero como digo, la coordinación de acciones, de metodologías, uno quiere una cosa, el otro quiere, eso es bien complejo. Y hay otra cosa que es que pensamos que las TIC lo es todo. Y resulta que yo he aprendido de alguna manera, aunque no soy experta, pero he aprendido que a nivel de campo, esas relaciones informales son claves, porque es lo que le permite a usted el cara a cara, el ganar confianza, muchas cosas que de las TIC no podemos. Entonces, creo que los retos son grandes y espero encontrar luces, digamos, alguna de esas lucecitas en este curso. Claro que sí, Rubiela. Sí.
Esa es mi ilusión. Claro que sí, esperemos que este curso sea fructífero para que puedas cumplir tu objetivo. Sí, señora. Cristian. No, simplemente a partir del último comentario plantear que yo creo que ustedes, bueno, van a tener herramientas y recursos específicos en las próximas 2 semanas del curso, pero que yo de verdad les invitaría a no dejar de lado la reflexión respecto del sentido y del para qué usamos técnicas y enfoques y metodologías participativas, que es lo que buscamos como horizonte de transformación de más largo plazo. Y por otro lado, dejaría, eh, a propósito de este último comentario, dejaría instalada también la necesidad de mirar las estrategias de participación cuando estamos hablando desde el mundo público en la necesidad de vincular esta conversación con la necesidad de articulación desde lo público, porque si no, efectivamente lo que termina pasando es que terminamos agotando los espacios de participación, terminamos validando el que las personas no quieran participar porque los hemos invitado a hablar de lo mismo, a hacer diagnósticos participativos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, que en realidad, de nuevo, no desencadenan en un proceso de cambio, en algunos casos no desencadenan en un proceso de cambio y en otros generan procesos de cambio muy desarticulados, en donde llegan los mismos recursos en distintos tiempos para distintas actividades y entonces le hacemos un flaco favor a la participación. Entonces, con esa reflexión, simplemente les agradezco mucho sus preguntas, sus comentarios. Los invito a revisar el material, los textos complementarios, a revisar la clase y luego a responder el cuestionario con el que se evalúa este primer módulo. Muchísimas gracias y ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí para finalizar, hay una pregunta de Silvana, si está disponible la presentación en el material del curso para volver a revisarla. Sí, efectivamente, yo ya les subí a la plataforma de Moodle en el módulo 1 la presentación del docente, del profesor Cristian, y el día de mañana, en la mañana, tipo 10 de la mañana hora Chile, van a tener la grabación de esta clase para que la puedan volver a revisar, escuchar si desean y demás. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, y además, ahorita mismo les voy a activar la evaluación de este primer módulo. Es un test muy corto y está disponible hasta el día domingo. Entonces tienen tiempo de revisar todo el material, leer las guías, leer la bibliografía complementaria, volver a revisar la presentación del docente, si quieren volver a escuchar esta presentación también. Y pues con eso ya podrían resolver el cuestionario corto que tienen disponible desde el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que pudieron participar y conectarse de esta clase online. De antemano, pues bienvenidos otra vez al curso. Esperamos que estas 2 semanas que nos quedan de trabajo sean fructíferos y puedan resolver todas sus dudas, inquietudes, aprender elementos nuevos, aprender herramientas nuevas que les sirvan en sus trabajos. Muchas gracias y nos estamos encontrando en otros momentos, tanto en la plataforma como por este medio. Gracias a ustedes, muy amables. Ok.